Sí. ¿Ya está? Bueno, buenas tardes para todos. Hoy es un día especial para todos. Hoy es un día donde Jesús marcó la mayor victoria de todas, la resurrección de Él. Y no es fácil predicar de Jesús, no es fácil hablar de Él, porque uno se siente muy chiquito, uno se siente una inmundicia cuando va a hablar de Jesús. Porque cuando más nos acercamos a Él, uno no se siente nada. Y es medio difícil hablar de Jesús, es medio difícil. Yo la palabra que Él me dio, porque me la dio hoy, andaba distraída haciendo cosas, yo tenía algo ya anotado, en el cual ayer Dios me venía revelando cosas, me venía mostrando cosas, y ustedes van a decir, qué raro lo que hizo, ¿no? ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba viendo Heidi, los dibujitos animados, y Él me mostraba un montón de cosas ahí, me hacía entender un montón de cosas, me hacía entender del amor, de la dulzura, me hacía entender de cómo se ganaban las cosas, de cómo uno agarraba y rendía, pagaba bien por mal. Cuando alguien te hace mal, uno le paga con el bien, y uno tiene que hacer un montón de cosas. Y el título de la palabra del día de hoy es Amor y Rendición. Y yo había preparado, en la parte que yo había preparado, que era parte mía, y ayer uno de los chicos nos decía, cuando estábamos juntos un ratito, hablaban ellos de qué mejor amor que obedecerle. Y tiene que ver con la rendición, tiene que ver con las pequeñas cosas que hacen las grandes cosas, las pequeñas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos que prepararnos para lo que viene. Y se me venía cuando me dijo, cuando uno de los malhechores, cuando una de las personas que estaba al lado de la obra de Jesús, al lado de Jesús, le dijo, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Cuando le decían a Jesús, ¿por qué no se salvaba a él mismo? Y a veces nosotros nos ponemos a juzgar a Dios. Nos ponemos a juzgar las cosas que Dios hace, las que pasan, y nos ponemos de una postura en la cual hoy quiero que todos salgamos de esa postura, porque muchos nos hemos puesto en esa postura. Y la postura es en la que estaban uno de los dos, habían dos que estaban al lado de la cruz con él. Uno que era el que se le reveló la obra de la cruz, que se le reveló el amor de Jesús, que se le reveló lo que estaba pasando, uno que se le reveló quién era el Cristo, y uno que, a pesar del dolor, de lo que estaba viviendo, de lo que estaba padeciendo, no entendía de eso. Era como que no es que no entendía solamente, porque no es solamente el no entender, sino que a veces nos pasa así a nosotros. Estamos en el medio del dolor, en el medio de las cosas, y creemos y hacemos tan fuerte ese dolor que nos apropiamos. Y muchos, uno de ellos le decía, ¿por qué no te salvas a ti mismo si eres el Cristo, no? Ahora yo les voy a leer la palabra. Uno juzgaba lo que no le había sido revelado, porque ni el dolor lo hacía cambiar. Y así nos pasa a nosotros, que a veces ni el dolor que venimos viviendo nos hace cambiar. El segundo fue el que entendió su mirada. En ese era diferente, porque muchos a veces
En el medio de una tormenta, en el medio de un problema, de una dificultad, me gusta más hablar con lo que Él me va revelando. Porque a veces uno acá escribe las emociones, en lo que uno tiene de uno, y no sirve eso. Sirve lo que Él quiere. Él tiene cosas más lindas para decirnos. Y utiliza cuando la mente está en blanco, Él hace otra cosa, Él dice otra cosa y nos dice otra cosa. Porque a veces nosotros nos pasa que nos ponemos en ese lado del sufrimiento, en el lado de que, pobre de mí, lo que estoy padeciendo, pobre de mí, lo que vivo, pobre de mí, y tomamos esa cruz de Cristo nosotros, pensando que nosotros somos los crucificados, que nosotros somos los que estamos padeciendo, los que nosotros nos agarramos esa mea culpa, esa cosa, yo digo que es ese, me pongo en ese lugar de lo que el diablo me hace pensar, que soy una víctima. Y me va un poquito más atrás, antes del momento de la crucifixión de Cristo. Me va al momento cuando Jesús iba caminando, iba subiendo con la cruz y le pusieron a una persona para que le llevara la cruz. Me va a ese momento. Y en ese momento, esa persona le cargó por un momento la cruz, sin haber padecido el dolor, sin haber padecido el sufrimiento, sin haber padecido absolutamente nada. Pero esa persona se dice, por muchos que han investigado, que han estudiado la palabra, de que esa persona después cambió, no le fue nunca más lo mismo. Y yo digo, y se me revela esto, cuando nosotros entendemos el verdadero amor que hay en esa obra de la cruz, nosotros ya no pensamos que nuestro dolor es doloroso, que nuestras cosas, lo que tenemos que vivir, es difícil. Porque lo que vivió esa persona fue cargar una cruz a la cual ya se le había quitado el castigo. Esa persona, como nosotros, cargamos una cruz a la cual el castigo del castigo no lo padeció esa persona, como tampoco lo padecemos nosotros. Porque nosotros nos queremos hacer cargos a veces y nos ponemos en esa postura de víctimas. Y hay cosas que en esta vida nos tienen que pasar. Nos tiene que pasar que se vaya un ser querido, nos tiene que pasar que vivamos una separación, nos tiene que pasar que vivamos que nos lastimen, que nos aparten, un montón de cosas. Pero lo que Jesús vivió no fue lo que nosotros vivimos. Nosotros no se asimila para nada lo que nosotros vivimos, porque Él sintió lo de toda la humanidad cuando estuvo en la cruz en un solo momento. ¿Alguno padeció eso? No. Y aquellas personas, a mí me duele más con aquellas personas que a veces buscan a los santos o buscan a alguien que ha padecido algo y lo ponen a esos santos porque sufrieron un poquito. Y los ponen a esas personas y las levantan como si fuera un Cristo. A mí se me venía eso y me dolía aún mucho más. Porque decía, ¿cuánto sufrirá Jesús? Dios, que vio a su Hijo padecer. Lo que nosotros, en realidad, nunca vamos a padecer. Porque jamás vamos a padecer. Jamás. Creemos que nuestro dolor es fuerte, hasta nos victimizamos por eso. Pero lo que padecemos, y acá viene algo que quiero que tomemos conciencia de esto, que lo que nosotros padecemos, porque nosotros pensamos que estamos padeciendo, que estamos pagando un precio por lo que vamos a recibir de Dios. Y es mentira, no estamos pagando ningún precio. No nos podemos mentir a nosotros mismos, de que vamos a pagar el precio por esto, porque Dios nos va a dar aquello, porque nos va a dar aquello. Es mentira, no estamos pagando ningún precio.
porque Dios no es mentiroso. Dios dice que todo ya fue pagado en la obra de la cruz. Lo que nosotros padecemos cuando padecemos algo y vivimos algo que nos duele, que nos molesta, es el pago por nuestros pecados. Porque cuando nosotros recién llegamos a Cristo, somos perdonados por los pecados y Él nos perdona nuestros pecados. Todos los que vivimos hasta ahí. Pero de acá en más comenzamos a pagar, no lo que ya nos perdonó cuando llegamos hasta ahí, sino lo que hacemos de acá en más. Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, Él nos perdona lo que ya vivimos, lo que ya hicimos, porque vivíamos en tinieblas, porque no éramos hijos de Él. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando recibimos la paga de la redención, la liberación, la salvación, ahí es donde cambian las cosas. Porque hay muchos que a veces dicen, estoy pagando el precio para tener esto, para tener aquello. Y es mentira. No estamos pagando ningún precio. Los pastores, nadie paga ningún precio para tener absolutamente nada. Porque si no, Cristo es mentiroso. Si Él ya lo pagó todo. Lo que pagamos es las consecuencias, porque nos hablaron de la libertad, nos hablaron de la salvación. Y nosotros, tercos, pastores, líderes, evangelistas, profetas, hemos seguido haciendo la nuestra. Es fuerte, yo sé que se va a levantar mucho contra esto. Porque muchos se van a levantar en contra de lo que estoy diciendo. Porque van a decir, no es así, estoy pagando el precio no, mentira. No nos podemos hacer mentirosos. Estamos pagando el precio, las consecuencias de lo que hicimos después de haber recibido la obra de la cruz, que no la valoramos, por enorgullecernos, por ensoberbecernos, por hablar mentiras, por caminar mentiras, por hablar mentiras, por poner pretextos para trabajar para Dios. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos hoy. Por eso es que tenemos que morir para poder volver a resucitar. Para resucitar juntamente con Cristo. Y muchos lamentablemente no lo hemos hecho por completo. Yo puedo decir que todavía no lo he hecho. Yo sé que todavía no lo he hecho. Soy muy consciente. ¿Y que usted está predicándonos? Sí. Porque yo sé que hay, como dijo un día mi pastora, hay pelusas, hay cosas que no las rendiste todavía. Porque sí, dejamos de hacer esto, dejamos de hacer aquello. Pero a veces tenemos pequeñas mañas, pequeñas zorras, que son las que nos pueden destruir todo lo que tenemos. Por eso la única forma de poder cambiar eso es acercarnos y comer todo el tiempo, la palabra de Dios, leerla lo que más sea, hablarle sinceramente, buscar la intimidad con Dios, quitarnos la victimización de nosotros mismos. Yo creo que de lo único que nadie está preparado es de la pérdida del hijo. Nadie está preparado para eso. Ninguno. No estamos preparados, ningún ser humano. Pero después para lo demás, nos tenemos que hacer fuerte y pasar ese trago amargo. Es feo, es difícil. Pero yo digo, porque he visto y he sufrido en carne propia los errores y el castigo de mis hechos. Porque cuando uno le dice que la paga del pecado es muerte, uno a veces no lo entiende. Y sigue terco. Y nos ponemos ahí de vuelta, como si nos gustara el latigazo. Entonces Dios nos dice, si nosotros no valoramos la obra de la cruz,
¿Cuánto pagaré? ¿Cuánto podemos pagar por la paga de nuestro pecado? O sea que no es indiferente que nosotros pequemos o no pequemos para Dios. Porque una vez que recibimos la salvación, la tenemos que cuidar. Y lamentablemente los hijos de Dios le erramos en detalles. Pero hoy es un día, por eso el título de la prédica es Amor y Rendición. Para que por amor logremos rendirnos por completo. Un detalle tonto. Fíjense, a esto son las cosas que yo le digo la rendición. Este escudito viene en mi barbijo. ¿Sí? Mi esposo, cuando yo me lo fui a poner, no me dijo, ponete otro. Lo miro y dice, no te podés ir con eso. Bueno, le digo, ¿lo puedo usar al revés? Bueno, me dice. Y después yo me quedé pensando. No me puse el bordón, no me puse el rosa porque no combinaba con la ropa. Pero sin darme cuenta son las pequeñas zorras que uno busca y sin querer hace mal. ¿Entienden? Porque a mi manera hice la que quería. Ponerme que a mí me era cómodo. ¿Entienden? Del revés. Y vos decís, pero es así. Estos detalles chicos son los que Dios nos pide rendición. ¿Por qué? Porque Él es el que está rendido a Cristo. A nosotros nos falta el último touch. Que no nos damos cuenta. Pero ¿sabe cuándo nos empezamos a dar cuenta? Cuando cada vez buscamos más y más y más y nuestro corazón se desespera. Entonces, ya fue. Porque a mí se me reveló mientras les estaba hablando de eso. Yo no me había dado cuenta de esto. Que sin querer estaba haciendo las cosas mal. Así nos pasa a todos. ¿Entienden lo que les digo? Queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, cuando nosotros recibimos una palabra de nuestro pastor, de nuestro líder, nosotros tenemos que esa orden, ese detalle, acatarlo. Porque no nos damos cuenta. Pero en ese detalle está el detalle que a nosotros nos ensucia. Si por allá atrás tienen un barbijo blanco, yo me lo pongo. Ya fue. ¿Entienden? El tema es, ¿se nos revela? ¿Se nos revela lo que nos dicen? ¿Saben que a veces es bueno mostrar que uno se equivoca? Porque ayuda a los otros. Y les voy a decir lo que significa no adueñarnos de la obra de la cruz, y ya les digo la palabra. Gracias, hijo. Ahí. La palabra de la cual yo les decía está en Lucas 23, del 39 al 43. 23, del 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados, dice, le injuriaban, diciendo, está muy fuerte el coso. Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que yo les fui diciendo recién era la diferencia de uno y del otro, de lo que habían visto cada uno de ellos, de lo que cada uno de ellos creía de Jesús, porque hay uno que estaba con el corazón abierto, el otro, de tanto dolor, de tantas cosas que tenía, estaba ciego, estaba ensoberbecido y estaba cautivo de su dolor. Al otro no le importó su dolor, sino que le importó, que él entendió que si te podía apropiar de una salvación. Nosotros hoy podemos tomar la diferencia. Hoy podemos tomar la diferencia como la que tomó uno de ellos. Adueñarnos de la obra de la cruz, adueñarnos de estar con Él, adueñarnos de decir, hoy yo tengo ese cambio, y como yo les mostré ese pequeño pero gran error, porque ese pequeño gran error es el que todos a veces cometemos, que decimos que ya está, pero sin darnos cuenta fallamos, porque le ponemos excusas a las cosas y seguimos agarrados de las cosas que el mundo nos está dando, que es mentir, manipular, cuestionar, juzgar. Porque Jesús en ese momento estaba obedeciendo, porque Él se podría haber salvado a sí mismo.